Vamos a meditar en esta mañana en el tema del alejamiento y del regreso. El alejamiento y el regreso. El cristiano, les quiero pedir por favor que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas. Quiero que hagamos una lectura como introducción, como un preámbulo al tema de hoy. Lucas capítulo 15. En el 11 inicia una parábola muy conocida que se llama la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido. Pero a ver si ustedes pueden identificar, mediante que leemos este pasaje de Lucas 15, 11, y ese no va a estar ahí, hija, ese ahorita yo lo pensé. Después vamos a pasar a lo que viene. Pero a ver si pueden identificar ahí en el capítulo 15 de Lucas, del 11 en adelante, que hay no solo un hijo pródigo, sino dos. Dice el 11: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos meditar en tu palabra. Señor, es un gozo, es una bendición estar en contacto con tu palabra, y te pedimos, oh bendito Señor,
que sea tu Espíritu Santo actuando en nuestras vidas y nuestros corazones, que nuestra alma el día de hoy esté lista, esté preparada para recibir tu palabra. Señor, te pedimos que como tu Espíritu Santo es el que produce el querer y el hacer por tu buena voluntad, que es el que convence de pecado, de juicio y de justicia, sea el mismo que ahora, Señor, toque nuestros corazones, abra nuestro entendimiento y podamos recibir con solicitud tu palabra. Señor, gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dos hijos pródigos, uno menor y uno mayor. Uno se perdió buscando las aficiones de este mundo y el otro, como vimos la semana pasada, puede estar envuelto en la amargura y en la envidia. La amargura y la envidia, creyéndose superior. Uno está afuera y el otro está dentro, pero los dos son pródigos. Los dos están perdidos. Y hermanos, algunas veces nosotros podemos pasar por esta misma situación. Hay personas que están dentro de la iglesia, vienen a la iglesia, pero están perdidos en su corazón, en su pensamiento. Y cuando llega una persona nueva y el pastor le pone atención, dicen, ya está haciendo diferencia. ¿Cómo a ese nuevo sí lo va a ver? ¿Cómo sí está atendiéndolo? Bueno, ahí está el hijo pródigo, el segundo hijo pródigo hablando, sintiendo amargura, envidia en su corazón. Pero hay dos hijos pródigos y quise solamente poner esto como una introducción porque el tema que les traigo tiene que ver con ello y es el análisis de la caída de Pedro, los pasos de la caída de Pedro. Pedro fue alguien que se alejó. Pedro era alguien que ya era del Señor, pero él se alejó. Él se alejó. Y hermanos, hay que ver cómo se fue alejando. Hay personas entre nosotros que pueden estar muy lejos de Dios. Pueden estar emocionados ante un canto. Pueden sentirse a gusto en la iglesia, pero ellos saben, esa persona sabe dentro de sí que está lejos del Señor. Sabe que sus oraciones son como rutinarias, o son esporádicas, o son frías. Se siente lejos del Señor, camina por la calle, pero se siente lejos del Señor. Lo conoce y sabe lo que dice su palabra, pero se siente lejos. Se ha enredado en una forma de vivir, en una forma de ser, en ciertas actitudes, tal vez en el conformismo espiritual. No tiene objetivos espirituales y ha permitido que algunas cosas, no solamente raíces como veíamos la semana pasada, sino ya está lleno de maleza ese campo, ya está lleno de hierba, ya que no es buena, no se ve bien ese campo, ese terreno se ve ahí lleno de higuerilla, de maleza, de espinos, no está bien. Eso representa un campo descuidado. Y empieza a brotar una ramita, otra ramita. El campo estaba limpio, el campo estaba alegre, pero ahora tiene un aspecto muy triste porque ha sucedido un apartamiento de Dios, un alejamiento de Dios. Y quiero decirles que eso no sucede de un día para otro, es una cosa gradual. Hay personas que hace tiempo estaban con un corazón vibrante para seguir al Señor, estaban emocionados, sentían un amor tan grande por el Señor, pero hoy no tienen tanta emoción, se han alejado. Antes participaban en la iglesia, dirigían algún grupo, estaban pensando, estaban gozándose en el Señor, en la vida de Dios, pero ahora se ha vuelto todo muy soso, se ha vuelto todo sin sabor. Entonces
ha pasado por un proceso y ha caído. Un proceso es algo que empieza y va por partes hasta que llega a un final. Eva primero vio, todavía no había pecado. Eva primero vio, luego deseó, luego tomó y luego comió antes de darle a Adán. La caída, esto nos habla de la caída. Las personas a veces caen, como ya he dicho. Así que vamos a analizar algunos cuantos versículos y ahora les voy a pedir que vayan por favor a Marcos capítulo 14, y el texto no va a estar allí, solamente la cita. Marcos capítulo 14, versículos del 29 al 72, y no vamos a leer este pasaje tan grande, pero sí quiero llevarles algunos versículos y me gustaría que usted tuviera su Biblia en la mano abierta en este Marcos capítulo 14, empezando en el versículo 29, porque el versículo 29 nos trae el primer punto de la caída de Pedro, el apartamiento, el alejamiento de Dios. Y vaya que algunos han pasado por este alejamiento, y el primer punto, el primer escalón hacia abajo en el alejamiento, en la experiencia de Pedro, es la autoconfianza. Pedro había dicho, fíjense cómo dice el versículo 29, aunque todos tengan tropiezo, yo no. Autoconfianza. Él está pensando que él no va a caer. Él está pensando que él puede sostenerse por sí mismo. Le pasa también a la gente que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios, pero también le pasa a las personas que están dentro de la iglesia. Un buen día ellos dicen, yo creo que yo ya avancé, ya sé, ya conozco, no creo que yo me aparte tanto del Señor. Algunos tendrán tropiezo, algunos se alejarán, yo no. El yo aquí es muy autoafirmativo, se está afirmando él mismo y se compara con los otros y se cree más fiable que cualquier otro. Pero está escrito en Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio. Alguien que confía en su propio corazón y no está dependiendo de Dios cada día, entonces es necio. Y aquí está la primera advertencia ante la autoconfianza. Nunca puede el cristiano, el seguidor de Cristo, pensarse a sí mismo como suficiente. Tiene que depender del Señor cada día. Y para eso, hermanos míos, debemos orar y debemos leer la Biblia todos los días. Porque cuando nosotros hacemos eso, le estamos declarando nuestra dependencia a Dios. Señor, dependo tanto de ti que no puedo actuar en este día sin empezar a orar, sin leer tu palabra. Porque el que no lo hace es como si dijera, yo puedo solo, yo no necesito tanto de Dios. Luego hay algunos que le dicen así, oye, tú necesitas ir a la iglesia porque tú necesitas de Dios. Y el que está hablando, ¿no? Sí. Todos necesitamos del Señor. Amén. Y 1 Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debe estar atento a su vida. Pero llega la autoconfianza. Yo puedo, yo sé, yo ya sé, no me tienen que estar diciendo, nadie me tiene que estar dando consejos, nadie me tiene que decir cosas para dirigir mi vida. Yo puedo hacerlo solo. Y ahí empieza el gran problema. Ya ha dado el primer paso, ya ha bajado el primer escalón. Segunda cosa la encontramos en el versículo 31. Orgullosa jactancia. Mire cómo dice, aunque tenga que morir contigo, le dijo a Jesús, de ninguna manera te negaré. Orgullosa jactancia, que va de la mano con la autoconfianza. Habló con vehemencia diciendo, aunque tenga que morir contigo, yo nunca te negaré. Pedro seguía incrédulo, ignorando sus propias debilidades. El Señor ya le había dicho en Juan 13:36, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, Pedro. Pero toda jactancia es una contradicción a la palabra de Dios. Y la persona que se aleja pasa de la autoconfianza a jactarse.
a pensar que él puede solo. Bueno, y a la orgullosa jactancia le sigue la falta de vigilancia. Simón, ¿estás durmiendo? ¿Han visto ustedes alguna vez a alguna persona adormilada? Apenas si puede abrir los ojos, ¿verdad? Tú despiertas a la persona, despiértate, y se levanta y es como si tuviera, dice, me dijo mi hijo, papá, me asusté. ¿Por qué? Porque me desperté y no podía abrir mis ojos, era tan pesado. La gente está adormilada, y no me refiero espiritualmente, no me refiero físicamente, sino espiritualmente está adormilada. Sus sentidos espirituales están embotados. No tienes agilidad, no está pensando, está adormilado, está mareado con las cosas del mundo, con los afanes de la vida, está enfocándose en otras cosas y no en lo más importante, y por ello viene la falta de vigilancia. La soberbia y la confianza propia llevan con seguridad a la falta de vigilancia. Ya no hay vigilancia, ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no tiene cuidado de lo que dice, ya no tiene cuidado de cómo actúa, le tienen sin cuidado sus actitudes, truena con cualquiera, se deprime lo que sea, se deja caer, falta de vigilancia. Ya no tiene cuidado de sí mismo en lo que a lo espiritual respecta. Las almas adormiladas son fácilmente tentadas. Lo podemos ver en el versículo 38. Por su adormecimiento. Este hombre, Pedro, se volvió insensible a los padecimientos de Cristo. La gente se vuelve insensible, está adormilada. Y como está adormilada, se hace vulnerable para el enemigo. El Satanás toma ocasión y lo va a ayudar, le va a dar la manita para bajar el siguiente escalón. Ya bajaste 3, ¿qué te parece si bajamos uno más? Y a eso muchas veces le sigue la vergüenza. Versículo 54. Pedro le siguió de lejos, le siguió a distancia. Como este versículo a veces está en mi vida. A veces está en mi vida, es uno de los versículos que más recuerdo. A veces se los he mencionado aquí, que hay personas que siguen a Jesús a distancia, no se acercan, se mantienen a distancia suficiente. Si lo necesito, ahí le hablo, pero no me involucraré tanto. Algunas veces las personas se alejan de Dios por alguna mala experiencia, por algún sinsabor en la iglesia, con alguien, y descalifican a Dios, descalifican a su palabra por el error del hombre. Pero quiero decirles, el hombre es el que se equivoca, el hombre es el imperfecto, Dios nunca. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tu palabra es verdad. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero tu palabra permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios. Amén. Nunca se equivoca. No se vaya por la tangente. Nunca se excuse en el mal ejemplo de una persona para decir, para ser como ese, mejor no. Ahí está, no que es cristiano, no que es de Dios, ya no voy a seguirlo. Mira, entonces lo que dice creer, su palabra de Dios, Dios no es descalificado, Dios no es neutralizado por el mal comportamiento de una persona. Dios es Dios, Dios nunca deja de ser Dios, y la palabra de Dios nunca deja de ser limpia y pura. Amén. Porque alguno de sus representantes se equivoque. Algunas veces la gente se escuda en eso. Para ser como ese, mejor yo me alejo, mejor yo no me meto con Dios. Y yo les diría, bueno, pero hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos. ¿Por qué no tomas mejor el ejemplo bueno y dices, para ser como ese, sí, sigo a Dios? Amén. Porque de entre todos, hermanos, aquí los que estamos aquí, puede haber por lo menos unos 2 o 3, no digo así que 50%. Como para que tú digas, no hay un montón. Bueno, pero hay 1 o 2. ¿Por qué no tratas de ser como 1 o 2? ¿Por qué no tratas de ser como Elías, que no había doblado su rodilla ante Baal?
¿Por qué no tratas de ser como un Moisés, como alguien de los que se distinguieron en la palabra? ¿Por qué te fijas en el montón que va mal? Debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo nuestro Señor. Amén. En Él debe estar puestos nuestros ojos. Pero si requerimos algún ejemplo humano, primero tenemos que considerar que los humanos siempre van a fallar, porque somos imperfectos, hermanos. Y nunca podemos poner nuestra confianza en el brazo de un hombre, porque es más, la Biblia dice que maldito es el hombre que pone su confianza en un hombre. Así es. Debemos siempre confiar en Dios. Pero algunas personas, hermanos, las malas experiencias los alejan de Dios. Escuchen, hermanos, las malas experiencias y los momentos de dolor, a la gente que no es sabia, la gente que es necia, que es torpe, los aleja de Dios. Pero la gente sabia, la gente humilde, la gente sensata, las malas experiencias lo van a unir más a Dios. Amén. Lo van a acercar a Dios, porque sabe que no puede depender de sí mismo. Tiene que seguir amarrado, atado, asido al Señor. Así es. Pedro le sigue a distancia, a suficiente distancia como para que no lo identifiquen con Cristo. Ahí lo va siguiendo, ahí lo llevan los soldados, lo van llevando, lo van jalando, y Pedro a la distancia. Algunos están así, no quieren meterse con Dios, no quieren involucrarse más con Dios. Pero el Señor nos está llamando, nos dice: ven, yo tengo algo, es importante para ti. Tengo una bendición, te estoy hablando a tu corazón. Y la gente se mantiene a distancia. Y viene la vergüenza, se avergüenza de él. Oye, tú vas allá a la iglesia, ¿no? No, yo no voy. Me lleva mi señora. Me lleva mi mamá. No, yo no voy, yo ni soy de esos, ¿no? Pero es que tú hablas como diferente. No, ¿cuál hablo? No. Se me chispoteó una palabra dominguera, una forma dominguera, pero... Hermanos, y hay personas que quieren ser de la secreta, y luego se encuentran con un cristiano verdadero allí en el trabajo y dice: tú también eres cristiano. Sí, tú también. Ay, pues 8 años que te conozco. Y no, de la Gestapo cristiana, de la KGB. No, hermanos, y eso pasa porque la gente se avergüenza. Miren, algunos cristianos o algunas personas vienen a la iglesia y parecen en la iglesia muy bien, pero en el trabajo se portan mal. Hablan como sus compañeros no cristianos, consienten en sus pláticas, copian sus formas, sus conductas, copian sus postulados, su forma de pensar, su forma de vivir, empiezan a opinar como ellos. Y cuando alguien les dice: oye, pero tú eres cristiano, no, se avergüenzan y no está bien. Algunos hasta tienen como un comportamiento ambivalente, como que por una parte dicen: a este le puedo compartir, no, es que defienden a Dios y siempre están defendiendo a Dios y su palabra, pero le dicen: pero no te fijes en mí ni en mi comportamiento, fíjate en Dios. Porque les da vergüenza que vean su propia vida. Se avergüenzan de su palabra, se avergüenzan, han dejado de lado la oración, han abandonado la compañía de otros cristianos, de aquellos que aman al Señor, cuando la palabra bien nos dice que debemos tener comunión con aquellos que aman el nombre del Santo de Israel. Bueno, y como eso, el siguiente escalón es la mundanalidad. Versículo 54, Pedro estaba sentado con los guardias calentándose junto a la lumbre. Ahí estaba Pedro. No solamente sintió vergüenza, pero ahora se hizo como ellos, mundano. Se sentó con ellos, comulgó con ellos, compartió el calor de la hoguera, de la lumbre. ¿Qué están haciendo, muchachos? No, pues aquí calentando. Déjenme sentarme a mí también aquí y disfrutar de lo que ustedes están haciendo. Mientras veía a distancia al Señor.
Se había separado de la compañía de Cristo y encuentra ahora compañía entre los que no le conocen y se calienta con el fuego del enemigo. Así el hijo pródigo, mientras estaba malgastando toda su hacienda, toda su herencia en el país lejano, estaba tratándose de calentar con los carbones del fuego enemigo. Esto es lo que hace el que se aparta. Él trata de encontrar placer y confort en los caminos y las cosas de los impíos, de los pecadores. Pero un cristiano debe ser, desde luego, frío ante esas circunstancias. Y lo malo es cuando se empieza a aclimatar en el mundo. Ya empiezo a ver sus declaraciones en las redes sociales, empiezo a ver cómo habla, empiezo a ver cómo se lleva con las personas y se ha acomodado. Como dicen que les pasa a los sapos, que aquellos los pueden meter en una ollita con agua fría y poco a poco irle subiendo la temperatura y pasa caliente y la ranita se empieza como a decir, ay, qué calientito está aquí, y le empiezan a subir la temperatura y puede llegar hasta el grado de la ebullición y morir la rana y ni cuenta se da. Y algunos creo que se van acomodando al mundo y se van amoldando al mundo, siendo que ya habían conocido y han gustado de las cosas del Señor. Ay, pero viene ahora un escalón más tremendo todavía. En los versículos 67 y 68 dice, mientras estaba calentándose, fue acusado de haber estado con Jesús, pero lo negó diciendo, ni sé quién sea ese, ni lo conozco. Lo negó. Es el triste paso de la negación, y con frecuencia el cristiano que se ha apartado lo niega con sus palabras y con sus hechos, con esas malas obras. Pero Mateo 10:38 dice, al que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no se sacrifica por mí, no es digno de mí. Entonces, hermanos, no debemos negar al Señor, sino que la gente debe observar nuestra vida y debe glorificar a Dios porque somos de Él. La gente debe identificar cuando hablamos, cuando estamos con ellos, que somos como esa ciudad asentada en un monte que no se puede esconder. No se pone la luz en un cajón, en un almud y se cierra, porque entonces nadie vería nada, sino que la luz se pone en alto para que pueda alumbrar a todos los que están presentes. De la misma manera es el testimonio del cristiano, debe ser público y debe ser evidente para que todos glorifiquen al Padre, nuestro Dios. Amén. Pero algunos nos hemos estancado en ese terrible escalón de la negación. Y el último, antes de ir al quiebre, por supuesto, es la temeridad, la desvergüenza. Dice en el 71, comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco a este hombre. Cuanto más le insistieron que era alguien que era de Cristo, él se esforzó por desmentirlos, él se esforzó por comprobarles que no era así. Dice que empezó a maldecir. ¿Cómo qué palabras diría Pedro para maldecir? Estaba con los soldados, estaba calentándose, estaba con la gente vulgar en ese momento. ¿Cómo qué palabras tendría que haber dicho Pedro? ¿Hasta dónde se bajó? ¿Hasta dónde se rebajó Pedro? ¿Hasta dónde había llegado? Y es increíble lo que aún cristianos pueden llegar a ser apartados del Señor. Hacen cosas vergonzosas. Hacen cosas, dice el apóstol, que aún los gentiles, aún los inconversos se avergüenzan. Pero eso puede suceder cuando alguien se aparta del Señor. Puede participar en robos, en extravíos, en violencia, en malas palabras, en impurezas, en atropellos. Puede participar en depravación. Puede hacer todo eso, hermano, aunque conoce la palabra de Dios. Conoce y cómo son las cosas. Va caminando hacia su pecado, va caminando hacia el mal y está pensando, esto no lo aprueba Dios, pero igualmente yo lo voy a hacer. La temeridad ya a veces no le da pena.
Antes se vestía con recato, ahora no. Antes se me detenía un poquito en hablar, ahora no. Ha pasado de una cosa a otra y ha llegado al fondo. Comenzó a maldecir y a jurar cuando él sabía que no se debía jurar, diciendo: no conozco a este hombre, no sé quién sea Cristo. Con razón el Señor luego dice allá en Mateo capítulo 10 también: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres que están en la tierra, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así es. Negar al Señor, qué poca vergüenza, qué desvergonzados. Se vuelven ebrios y se embotan sus sentidos hacia algún otro pecado manifiesto, porque a veces se hace manifiesto. La mayoría de las veces un gran porcentaje va a reventar esa ámpula. No somos demasiado listos ni astutos, y el Señor prende a los sabios en su sabiduría, a los astutos en sus astucias, y se va a evidenciar su mal camino. Pero hermano, si estás alejado, si te sientes frío, si sientes que tu corazón no ama al Señor como debiera, si has descendido por esta escalera sin darte cuenta o con plena conciencia, te invito a que tomes el último punto de Pedro, que se encuentra en el versículo 72. Y dice: Pedro recordó la frase que Jesús le había dicho de que lo iba a negar, y al darse cuenta comenzó a llorar. Hermano, es necesario que lloremos a causa de nuestro pecado. Cuando nos hemos alejado al Señor y hemos hecho cosas vergonzosas, cuando hemos caído tan bajo, necesitamos llegar al momento de llorar nuestro pecado. No podemos permanecer indiferentes ante nuestra propia condición. El hijo pródigo estaba allí sentadito junto a los cerdos, el animal sucio, inmundo, y se le antojaba lo que comían los cerdos, las algarrobas, que cayó hasta lo más bajo, lo último. Antes, dice el proverbio, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y algunos hermanos todavía van a tener que experimentar un quebrantamiento mayor, simplemente porque no toman el consejo de la Escritura de ser humildes. El Señor nos manda a ser humildes y venir como el hijo pródigo, ver nuestra condición, nuestra pobreza, nuestra suciedad, y decirle: Señor, aquí estoy, me levantaré, como dijo el hijo pródigo, iré a mi padre y le diré: he pecado, no soy digno. No soy digno de ser llamado tu seguidor. No soy digno. Pero aquí estoy, por favor, perdóname. Porque como el mismo Pedro diría alguna vez: no tengo más a dónde ir. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Ojalá pudiera ir a otro lugar. Ojalá hubiera otro Salvador y otra forma de salvarse, y hubiera otra forma de ser perdonado. Pero no la hay, mis queridos hermanos y amigos. Solamente a través de Cristo. Amén. Y los que hemos escuchado su mensaje, no tenemos alternativa, solamente venir a Jesucristo. De otra manera vamos a hallarnos rodando vueltas y enredados, gastando el tiempo, gastando la vida, para que al final vengamos a quebrantados al Señor. Por eso es mejor hacerlo ahora. Me levantaré, iré a mi Padre. Y hermanos, ¿cómo son las cosas? Que a veces suele ser por una palabra, y el Señor toca el corazón y la mente de una persona para que vuelva a Cristo. Una vez me acuerdo que estaba dando un sermón y
mediante que estaba hablando, vino a mi mente una experiencia. Y yo en mi mente pensé, así rápido mientras estaba hablando, yo pensé, no, pero esta para qué la comento, ni tiene mucha razón de ser. Pero después de todo, me animé a compartirla. Y alguien al final del culto vino y dijo, pastor, quiero hablar con usted porque eso que dijo, y se refirió a lo que yo había dicho que no quería decir inicialmente, y dijo, eso que dijo fue increíble, atravesó mi corazón y yo no puedo seguir dándole la espalda más al Señor, tengo que venir a Él arrepentido. Hermanos, tenemos que venir a Dios arrepentido. Me acuerdo de aquel hermano que vino a hacer una campaña hace unos años, tal vez algunos recordarán, y predicó acerca del arca de Noé. Y dijo algo que me pareció prácticamente una invención porque no está en la Biblia. Dijo, imagínense, entró en el arca, en esas puertas entró un perro, y entró un gato, y entró un conejo, y entró un rinoceronte, pero yo pienso que la puerta no era tan alta como para que entrara una jirafa. ¿Y qué tuvo que hacer la jirafa? Tuvo que bajar la cabeza. Y él tomó esa metáfora para decir, nadie puede entrar al arca si no doblega su cerviz, si no baja la cabeza y se arrepiente delante del Señor. Así es. Nadie puede tener salvación, nadie puede tener perdón, nadie puede estar limpio de sus pecados si no baja primero su cabeza ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Cristo. Y a veces por una palabra, por una frase, el que está apartado es llevado a pensar en sus malos caminos y a llorar amargas lágrimas de arrepentimiento. Hermanos, esa es la misión el día de hoy. Que usted, si usted se siente alejado, le ha dado la espalda a Dios, no lo haga más. Haga que termine eso hoy aquí, el día de hoy. Para eso Dios lo llamó. Para eso Dios le da el privilegio hoy de escuchar su palabra. Si tú pensabas en la mañana, ¿para qué vení hoy? ¿Para qué vine hoy? ¿Para qué estoy aquí? Bueno, el Señor tenía un mensaje para ti. Y Él te dice, estoy listo para recibirte, para de nuevo habilitarte. Pero debes arrepentirte de tus pecados. Y debes considerar tu situación. Vuelve a Cristo. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes? Dice, hay un pasaje que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay veces que he pensado con mis propios hijos, ustedes saben, nos hacen enojar o desobedecen, y a veces lo que uno quiere es, pero hoy que ahorita que lleguen. Pero cuando llega y lo ves con su cara y tú dices, chispas, tu buena suerte es que eres mi hijo. Te mereces tu castigo. Y yo me acuerdo cuando estoy con mis hijos de este versículo, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Hermanos, a veces ante la misericordia de Dios, tenemos que avergonzarnos y tenemos que humillarnos. ¿Sí? ¿Cómo? A pesar de todo el mal que he hecho, tú todavía tienes misericordia de mí. Perdóname, Señor. Me acuerdo siempre de Jean Valjean. ¿Saben quién era Jean Valjean? De Los Miserables. La novela de Los Miserables. Jean Valjean, aquel que roba las cosas valiosas del sacerdote que le había dado comida y estancia, y entonces lo arrestan en el momento del robo. Llega ahí la policía y le dice, este hombre le ha robado, padre.
Y dice el sacerdote, no me había robado, yo se lo había regalado a él. Y Jean Valjean se queda y le dice, yo se lo he regalado. Y cuando se va la policía le dice, si te quieres ir con todo esto, vete, pero yo espero que seas un mejor hombre. Y Jean Valjean, siendo un ladrón, un ladronzuelo, él tiene ante su vida la decisión de perderse y de gastarse todo eso que le habían dado, ese tesoro, o capitalizarlo para hacer algo mejor para su vida. Y él decide hacer eso y ser un benefactor de la comunidad. Es una gran enseñanza acerca de la gracia, como Dios a veces también con nosotros, hermanos, con gracia y con verdad, solamente por su misericordia, te estoy dando una oportunidad más, te estoy dando un tiempo más, pero no inflames mi paciencia. Te estoy dando, te recibo, como ese padre amoroso cuando ve a su hijo llegar, le dice, yo te recibo, y hace una fiesta porque el que había perdido ahora es encontrado. Amén. Hermanos, hay dos hijos pródigos y uno puede estar afuera y otro adentro. No sé cuál seas tú o si eres alguno de ellos, pero si has estado alejado, es el tiempo que el Señor te dice, vuelve a Cristo. Amén. Vuelve a mí, volvamos a tener ese encuentro, ese amor, esa gracia, ese amor vibrante, volvamos a tenerlo. Yo te invito. ¿Cuántos quisieran decirle sí al Señor a esta invitación? Les invito a inclinar su rostro un momento, ahí en su lugar. Les pido por favor, inclinen su rostro un momento, cierren sus ojos y hablemos con Dios. Piensa en tu vida, hermano, amigo. Piensa en tu proceder, en tus actitudes. Si es que has actuado con orgullo, con jactancia, si es que la arrogancia, la soberbia en alguna medida se ha incrustado en tu vida, en tu corazón, si es que te has apartado del Señor, le has dado la espalda, si te has permitido caer bajo, si has hecho algo que nadie más conoce, pero Dios lo conoce, si has abandonado aquellas cosas que te hacían sentir un amor ferviente por el Señor, si has descuidado, has tenido falta de vigilancia en tus deberes cristianos, si has comulgado con el mundo como si no le conocieras, ¿por qué no vienes a Cristo una vez más? Señor, estamos ante tu presencia, Padre Celestial. La naturaleza del hombre es caída, es inclinada al mal. Definitivamente necesitamos de ti, Señor, porque ¿quiénes seríamos para decir que no necesitamos de ti? ¿Quiénes seríamos, Señor, para decir que estamos todo bien? Como ese hijo pródigo que estaba dentro, dice, yo siempre te he obedecido, jamás te he fallado. Era la arrogancia hablando. Señor, en el mismo acto del pecado, tú has estado presente observándonos. Perdónanos. Perdónanos por el alejamiento, por seguirte a distancia. Perdónanos, Señor, cuando hemos dejado que nuestro corazón se enfríe y nos hemos vuelto a la otra hoguera, a calentarnos con los enemigos. Perdónanos, Señor. Y te damos gracias porque nos das la preciosa oportunidad aquí. Mientras todavía no hemos sufrido un quebrantamiento importante en la vida. Señor, perdónanos. Ayúdanos, danos la fuerza. Imploramos tu gracia y tu perdón. Imploramos tu fuerza, Señor, la fuerza que imparte tu Espíritu precioso
para ser aquellos que debemos ser, para amarte, para glorificarte con nuestras vidas, Señor. No queremos estar en la oscuridad, a las sombras. Señor, perdónanos si hemos actuado así. Perdónanos, Señor, somos humanos y fallamos y no somos dignos, pero somos tus hijos. Perdónanos, Señor. Señor, si te hemos deshonrado, perdónanos y recíbenos de nuevo. Señor, ayúdanos a quitar el conformismo o la ira, la envidia, la amargura. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos un toque especial, por favor. Toca nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a ser humildes, a venir a ti necesitados, Señor, y encontrar tu perdón y la limpieza, y ahora sentirnos ligeros, limpios, sentirnos listos para hacer tu voluntad, renovados. Dios Santo, tú tienes el poder. Simplemente tú escuchas al pecador y das tu veredicto. Sí, hijo, yo te perdono todos tus pecados y te recibo una vez más en mi casa. Tú eres mi hijo. Yo di a mi hijo Jesucristo por ti. Murió en la cruz para pagar por tus pecados. Derramó su sangre y ahora yo te doy el perdón. Ven a mí, vuelve a mí. Yo te bendeciré, yo bendigo tu vida. Señor, eres maravilloso con nosotros, con tus hijos. Gracias por esta preciosa oportunidad. Te amamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir que estemos de pie y podamos entonar un himno.